Hola, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio de Grupo Basta. Hoy tenemos aquí en la redacción del periódico a Celeste Marín, una abogada especialista en temas de migración. ¿Cómo estás, Celeste? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, yo tengo una pregunta muy en específico. ¿Está viviendo México una crisis migratoria? Sí, efectivamente es una crisis que está avanzando rápidamente con un auge muy fuerte de un año al siguiente año. Por ejemplo, ahorita en México ha dobleteado la cantidad de refugio de migrantes comparado al año pasado. Que claro, tenemos que entender que pasamos por una pandemia que duró bastantes años, que disminuyó el tema de los migrantes, pero al regresar a la vida habitual, se disparó completamente. También, bueno, México fue uno de los pocos países que no cerró fronteras. Entonces, el flujo migratorio fue constante, pero al regresar nuevamente a nuestra vida sin COVID, empezó con un aumento imprescindible en estos últimos años. Celeste, en cuanto a esta crisis de la que hablamos, ¿qué políticas o qué reformas o qué tendría que hacer más bien el gobierno para que los mexicanos no estén sufriendo este tema de la migración? Bueno, el tema migratorio va a existir en todos los países a nivel mundial. Eso cada año nos vamos a tener que ir adaptando como mexicanos y el gobierno va a tener que iniciar a tener una evolución en temas de normativas y leyes sobre el tema migratorio, porque es un tema prácticamente nuevo, pero como digo, tiene muchísimo auge. Y lo que tiene que hacer el gobierno o lo que está haciendo hasta el momento con los recursos que tienen es realizar programas de regularizaciones migratorias, más tratados internacionales con otros países, porque al final este tema de migrantes es un tema de dos, tanto de México como de los países de donde vienen estos migrantes. Entonces, y nosotros como mexicanos lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esta realidad de vida donde no vamos a poder evitar que existan estos migrantes, pero ver la forma de integrarlos a nuestra sociedad de la mejor manera. Sí habría una adaptación por parte del mexicano. Yo te contaba hace ratito antes de entrar a la entrevista, Uh -huh. yo vivo en una colonia del centro de la Ciudad de México donde el flujo de migrantes ya es demasiado, pero las quejas, por ejemplo, es, oye, ha habido más rapiña, ha habido más farderismo, ya incluso empezaron a poner locales, ¿no? En la esquina de tu casa hay una estética y en la siguiente cuadra pusieron los venezolanos una estética. Eso quiere decir que hay una competencia ya Competencia. directa con un mexicano, ¿no? Sí va a haber un nivel de adaptación por parte del mexicano. El tema es que es un tema de integración por las dos partes, tanto de los mexicanos con esta nueva competencia, porque al final la parte migrante va a buscar sobrevivir de una u otra forma. Muchos migrantes también vienen de paso, pero nos estamos dando cuenta lo que estás viviendo tú, que ahora los migrantes no vienen de paso para solo transitar al norte y cruzar para Estados Unidos, sino ya se están quedando a vivir en México. Y en la parte de protección al migrante, México tiene la obligación de proteger al migrante. Entonces, ellos, de acuerdo a derecho, tienen el derecho suficiente de estar aquí. Entonces, la adaptación tiene que existir tanto de las dos partes, del mexicano que está viviendo o conociendo esta nueva cultura y de los migrantes que están llegando a un país nuevo y que tienen que adaptarse a las condiciones de vida de los mexicanos. Perdóname que te interrumpa. Me hablas de los derechos del migrante y del deber ser del gobierno mexicano por protegerlos. Pero entonces, ¿dónde quedarían los derechos de quienes son nativos y de quienes son originarios de aquí del país en cuanto a que se ven vulnerados por la presencia de extranjeros? Sí, es que el tema, como lo ve el gobierno, es que los migrantes que se encuentran en el país cuentan con derechos de vulnerabilidad. O sea, ellos se consideran grupos vulnerables que como país tienen la obligación de protegerlos. Es todo un proceso. Nosotros como mexicanos, como no tenemos conocimiento
derechos y de la protección como país con ellos. Eh, Pensamos que básicamente nos están quitando parte de nuestro territorio y de nuestro trabajo. Sin embargo, aunque como no existe tanta, o sea, a ver, México también no tiene la suficiente estructura para organizarnos y darnos trabajo a todos los mexicanos y todavía tiene que proteger a los migrantes, ese es un problema muy grave y más por el tema de que cada vez vemos más migrantes y cada vez necesitan vivir aquí. Entonces es algo que el gobierno va a tener que evolucionar porque siento que siguen con la misma forma, hacen programas para apoyo al migrante, pero no se están percatando que ya los mexicanos estamos también en un conflicto y tenemos que competir con ellos porque la chamba se vuelve para los dos. Oye, tú eres especialista en temas de migración, pero ¿respecto a qué? Nosotros llevamos, bueno, es un despacho migratorio que llevamos casos de migrantes de todos los aspectos. ¿Qué buscamos? La legal estancia de estos migrantes, porque hay varios tipos de migrantes. O sea, ser migrante, básicamente, lo único que debes hacer es cruzar una frontera internacional. Con el simple hecho de cruzar esta frontera ya te vuelves migrante, pero hay muchos tipos de migrantes. ¿Cómo cuál? Está el migrante que viene con una condición de estancia que lo trae un empleo en México de una empresa debidamente registrada en migración que necesita que esta persona trabaje en el país. Hay migrantes, por ejemplo, con este tema de la gentrificación, que en la pandemia muchos estadounidenses o de otros países que realizaban home office o freelance deciden mudarse a México por solvencia económica. Eso es un tema súper interesante porque todos estos migrantes traen dinero de otros países, ellos no tienen permiso de trabajo, no pueden realizar actividades remuneradas en México, pero pueden vivir en México legalmente, lo que Digo, y encarece muchísimas no cosas. afectaba por el tema del home office que hablabas, no es como que tengan que ir a una empresa a presentarte y laborar ahí. No, porque de hecho no tienen permiso de trabajo. Son personas que están en México solamente recibiendo remuneración de ingresos de otro país, pero residen en México. Sin embargo, estos ingresos son muchos más altos. Por ejemplo, en Estados Unidos, una renta comparada a las rentas de México son mucho más baratas. Pero para el mexicano que tiene salario en pesos, una renta tan alta, eso es complicado. Entonces empieza el tema de la gentrificación Y eso encarece los precios los acá en precios México, aquí, ¿no? como O sea, vemos en zonas como Condesa, Roma, Polanco. Polanco, que las rentas son altísimas. Y por otro lado están estos grupos vulnerables que vienen ya sea de tránsito, que vienen por protección de asilo político, por algún tema de racismo o simplemente por hacer una mejor vida. Desafortunadamente México es un país de tránsito para Estados Unidos. Entonces, siempre hemos tenido migrantes. El tema es que el país no tiene, como digo, la infraestructura, hay mucha corrupción. Entonces, hay muchísimos extranjeros que se encuentran en el país de forma ilegal. Entonces, lo que se está haciendo ahora es hacer programas para regularizar a este tipo de sectores vulnerables que vienen con niños menores de edad, donde ahí ya, bueno, con apoyo del DIF, los ponen en una estadía migratoria, los pasan al DIF para buscarles un espacio y que puedan tener al menos alguna protección. Si el extranjero migrante o vulnerable que no tenga una eh, estancia regular, si no hace todos los procesos de la Comar para poder tener una legal estancia, en estricto sentido debería deportarse a su país. La Comar, ahorita nos explicarás qué es la Ajá. Comar, pero la Comar ya está rebasada, ya se encuentra en su tope máximo de atención. Por ejemplo, hasta ahora hay aproximadamente 127,000 solicitudes de migrantes. Comparado con el año pasado, que fueron aproximadamente 60,000, es casi el doble. ¿Qué es la Comar para que la gente que La nos está Comar viendo es no? el Centro Mexicano de Ayuda al Migrante, bueno, al refugiado, que se dedica principalmente a apoyar al migrante a decidir si puede tener una legal estancia en México o no. Ellos revisan las solicitudes del extranjero y el extranjero debe de informar con pruebas
con lo que tenga del por qué se encuentra en México y por qué está solicitando un refugio o un asilo. Es un proceso largo, ellos tienen que estar en el estado donde realizan la solicitud, no pueden salir, tienen que ir aproximadamente una vez cada 10 días a hacer entrevistas constantes. Y si la Comar considera que la persona puede obtener una protección, se la otorga. Y de ahí acuden al Instituto Nacional de Migración a obtener una residencia permanente, que esto les da un permiso de trabajo, poder acceder a algún sistema de salud y bueno, tener una legal estancia en el país. Hablabas también hace ratito acerca del asilo político y creo que mucha gente no entiende de qué va esto. ¿Qué es el asilo político? ¿Cómo se solicita asilo político? El asilo político se solicita igual que el refugio. Es cuando estás en una situación igualmente vulnerable por miedo a alguna violencia que puedas haber recibido de parte de tu país y necesitas que este país te proteja. O sea, siempre y cuando haya sido vulnerado por tu propio país, puedes pedir Y asilo que ya no político. te puedes regresar a él. De hecho, aunque tú obtengas una residencia permanente en México como refugiado, una de las condiciones es que no puedes regresar a tu país. Ok, o sea, yo soy chilena, tuve un tema en Chile, vengo a México, pido asilo, pero para quedarme en México ya no puedo Ya no puedes regresar a tu nunca a país. Chile. Y dentro de ese asilo político me lo dan a mí y yo puedo gestionar para que mi familia venga Sí, conmigo. es uno de los derechos que tienes como migrante, que es a la unidad familiar. Entonces, al ser tú residente en México, puedes darle la misma residencia a tu papá, tu mamá, tus hermanos menores y tus hijos. En temas de deportación, ¿se aplica en todos los casos? O sea, si ellos ven que no traen papeles o que no traen un permiso, que no han hecho como este famoso CP1, que ya todo, yo creo que todos los haitianos y venezolanos que he conocido me dicen, tengo mi CP1, que es como esta notificación que les llega por correo electrónico, Sí. que ellos piensan que ya es como el permiso para estar acá. No. ¿Qué pasa y cuál es el proceso más bien de deportación? Bueno, primero tiene que existir una detención por parte de la autoridad migratoria. En esta detención es cuando los mandan a los espacios migratorios, me parece que hay uno en Iztapalapa, para que ellos puedan mandar su información del por qué están detenidos. Si ellos logran con las pruebas y con las entrevistas informar que ellos se encuentran en un estado de peligro en su país o de refugio, que aunque estén irregulares, porque no tienes que estar, evidentemente todos están irregulares, pero si pueden explicar su situación migratoria, no los deportan y pueden ser refugiados. Y es cuando tienen que ir a la Comar. En el caso de que no puedan o que la autoridad migratoria diga, tú no tienes por qué encontrarte en este estado de vulnerabilidad, se habla directamente con el consulado de su país, en este caso el consulado de México y de Chile. Y ellos deben de darle la protección al extranjero y ellos son quienes se encargan de hacer la deportación. ¿Y esos gastos de deportación correrían a cargo de qué país? ¿Del que los manda, del que los saca? ¿O cómo? Son tratados internacionales que hay. Si se va directo del consulado es por parte del país. Ok. En esta crisis migratoria de la que hablábamos, de que México es un país de tránsito, ¿qué hace que los migrantes se quieran quedar en México y ya no sigan su transcurso hacia la frontera o hacia Estados Unidos? Regularmente, esto es algo nuevo, la mayoría de los migrantes, si no es que un 70%, veían a México como un país de tránsito. Sin embargo, ahora ha sido algo nuevo que se empiecen a quedar, que cuando se quedan un porcentaje muy pequeño es el que se queda de por vida. Siempre buscan en siguientes años como generar ingresos, porque México también es un país que arropa mucho a los migrantes y a los extranjeros. Entonces, muchos han visto en México un país que es acogedor y que puede detenerlos un rato para después continuar su camino hacia Estados Unidos. Me hablabas de que trabajas en un despacho que atiende estos temas migratorios. ¿Han tenido casos donde hayan sido los migrantes víctimas de la delincuencia organizada aquí en México?
Creo que el tema de la delincuencia ya es un tema general. Muchos de los migrantes que son de Centroamérica o Sudamérica están muy familiarizados a este tipo de situaciones. Entonces México es como estar en casa, básicamente. Tienen las mismas precauciones. A mí me toca que trabajar con gente latina y de Centroamérica que entienden perfecto la burocracia, que saben que si se va el sistema en migración, porque no todo es miel sobre hojuelas, es un proceso administrativo en todos los aspectos, en la Comar, en migración, en cualquier institución, pues lo entienden perfectamente. Ya algunos otros tipos de países como Europa o Estados Unidos, Canadá, existe mucho más frustración con estos temas, pero no he tenido así un tema específico que haya pasado algo. Me hablas de que están como muy familiarizados. ¿Te ha tocado también atender a algún inmigrante que pertenezca a una banda delictiva en su país y que haya dicho, no, o sea, se me ocurre El Salvador, que hay que sean de la mala salvatrucha y que hayan dicho, ya no quiero esto, ya no quiero esta vida, ya tengo hijos, ya no quiero seguir delinquiendo y que obviamente tengan que salir huyendo porque eres o no eres y allá te matan, o por estas cuestiones del gobierno de- del presidente, a ver, se me fue su nombre, si te ha tocado que tengas, o que llegue algún migrante que haya pertenecido a un grupo delictivo y dijera, quiero cambiar mi vida. No me ha tocado así, pero me tocó algo muy extraño. A mí me tocó estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el área de diplomáticos y consulares, en un área que se llama consultoría jurídica. Entonces, el tema de los consulados es que tú tienes que darle protección a tu connacional. Yo estaba en el área de protección a mexicanos en el exterior, que es viendo la cara de la otra Sí, moneda. los migrantes, ¿no? Que se Ajá. van. Era un mexicano que se encontraba me acuerdo que era Guatemala, pero un mexicano que se encontraba en el narcotráfico. Lo estaba buscando Guatemala y no sabía qué hacer, ya lo iban a agarrar. Y nos llegó a Relaciones Exteriores ese caso porque él fue a pararse al consulado de México en Guatemala a solicitar protección. Entonces nosotros nos llega el caso y nos quedamos, oye, pero es un narcotraficante, nosotros tenemos que protegerlo y regresarlo a México y ser juzgado en el país. En ese caso, ¿cómo es el proceso? Porque me queda claro que de diferente forma iría al consulado y se haría el proceso igual de repatriación, pero cuando es este caso que él pertenece a un grupo delictivo, lo traen, pero ¿a dónde llega? Sí, en ese caso, todos los extranjeros no pueden ser juzgados como un mexicano. Ellos necesitan, forzosamente se tiene que hablar directamente con el consulado y el consulado tiene que hacerse cargo o juzgarlo en su país. Y cuando a él lo ayuda, lo acoge Secretaría de Relaciones Exteriores, acá ¿a dónde llega? O sea, luego viene en calidad de detenido. Sí, bueno, viene en calidad de detenido, pero nosotros como México no podríamos eh, hacer algún juicio con algún extranjero que cometa algún delito. Se manda directamente al consulado y el consulado tiene la obligación de saber qué hace con él, de O sea, deportarlo definitivamente. por ejemplo, hablábamos de esto, de estos colombianos que hacen el gota a gota y que es un proceso de extorsión que ha afectado desde hace ya varios años a los mexicanos. Em, los detienen y entonces, ¿cuál es el proceso? No pueden detenerlos y mandarlos a una cárcel, tanto local como federal. Tienen que hacer el proceso En para... el consulado. Y puede haber una salida definitiva del país y ahí es donde migración entra. Estas personas, si obtienen una residencia temporal o si obtuvieron un refugio, tienen que ser deportados. El tema aquí es que hay mucha corrupción, o sea, a lo mejor pasan estas situaciones y digo, no sé si pasará siempre, pero pueden llegar a un acuerdo con la persona que los detuvo, pero en estricto sentido tendrían que tener una salida definitiva del país. Hablabas un poco del tema de la burocracia. ¿Cuál es el proceso tanto en la Comar como en el Instituto Nacional de Migración? Desde que un migrante ya llegó y les dijo, oigan, yo quiero vivir acá o quiero tener un permiso para transitar por México, hasta que se lo dan. Es un proceso que se hace directamente en la Comar.
También se encuentra la ACNUR, que es donde, bueno, si alguien migrante necesita más información, ahí también los pueden apoyar, dan mucho apoyo a refugiados y les dan muchísima información. Pero legalmente tienes que ir a la Comar, tienes que llevar alguna identificación, si no tienes identificación, literalmente te dan un formulario donde llenas con tus datos personales, con los datos personales de tu familia más cercana y de las personas que dejas en tu país y empieza a hacer un procedimiento de entrevistas, donde, como te comento, al menos una vez cada 10 días tienes que ir a entrevista. Si a esta entrevista faltas 2 semanas, automáticamente, bueno, se demuestra que ya no te interesa el proceso y se cancela. Entonces, los refugiados, bueno, los que buscan un refugio siempre van, los vas a ver que siempre están yendo a la Comar. Pasando 45 días, si todo sale bien, se les entrega el CURP, que es al menos para poder hacer trámites indispensables en México, porque si se encuentran en México, al final ellos necesitan tener un trabajo, ver la forma de sobrevivir y no se les puede dejar desamparados. Después de eso, siguen con el proceso hasta que se les entrega un oficio donde se les autoriza y se les reconoce como refugiados. La Comar no otorga refugios, solo los reconoce, Los autoriza, los ok. autoriza. Teniendo este documento es cuando tienen que acudir al Instituto Nacional de Migración a solicitar su residencia permanente, que la residencia permanente básicamente da todos los derechos posibles para estar en México, como la unión familiar, el permiso de trabajo, eh, estudiar, el acceso a la salud, y bueno, lo único que no pueden estar saliendo de México o regresar a su país. Ok. Hablábamos ya un poco del proceso de los migrantes, pero ¿qué hay de las empresas? ¿Tienen ellas también que hacer algún proceso para poder contratar a personas que no son de origen mexicano? Sí, de hecho es un tema súper interesante porque nadie lo habla, pero la mayoría de las empresas no se quieren hacer responsables patronalmente de sus extranjeros. De hecho, es un tema muy, muy complicado porque tú eres extranjero y quieres conseguir trabajo en México. Y la empresa tiene la obligación, o sea, sí te quiero contratar como empresa, pero ellos tienen la obligación de ofertarte y traerte al país. Pero regularmente muchas empresas no lo hacen. Entonces lo que pasa es que el extranjero anda buscando cómo conseguir una oferta por todos lados y, y bueno, para solicitar un empleo les piden que ya cuenten con permiso de trabajo. Pero no pueden contar con permiso de trabajo porque la empresa es responsable de darte. Entonces hay un círculo vicioso O que sea, por nunca acaba. ejemplo, si uno de los, si se me ocurre un salvadoreño llegó y fue a Bimbo y dijo, oye, yo quiero trabajar aquí en Bimbo, la empresa tendría que emitirle Una oferta de una empleo. oferta de empleo para que él llegue a Locomar y diga, oye, Bimbo me No, ofreció no, no. trabajar con ellos, o La cómo. Comar solamente es para refugio. Ok, Esto ya se maneja con migración. ok, ok. Aquí el tema de las empresas es que las empresas solo pueden contratar el 10% de sus empleados mexicanos como extranjeros. O sea, si tengo 10 mexicanos, solo puedo Contratar a un contratar un extranjero. extranjero. Entonces, primeramente la empresa tiene que registrarse ante migración, que eso es súper importante. Migración te hace una verificación, te pregunta, necesito tus declaraciones fiscales, que tu domicilio fiscal se encuentre debidamente en tu centro operativo, que tengas la capacidad para poder tener una persona, 1000 requisitos. Registras la empresa y ya registrando la empresa puedes ofertar al extranjero, pero el extranjero regularmente se encuentra en su país. Ofertas al extranjero, solicitas una autorización en migración, es todo un proceso administrativo. Y de ahí el extranjero tiene que ir a una entrevista consular. Por ejemplo, si el extranjero es de Argentina, tiene que ir a una entrevista al consulado de México en Argentina para que le pregunten con quién vas a trabajar, quién te está contratando, la, 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 la. Si pasa la entrevista, llega a México ya con una visa de oferta de empleo y aquí en migración termina el proceso y se le entrega una residencia. Celeste, ¿algo más que quieras agregar acerca de esta crisis migratoria, el tema de migración aquí en México? Eh, es un tema que creo que tiene mucho de dónde sacar. Yo lo que diría es que se informen los migrantes de todos los beneficios y recursos que tienen, que si pueden acudir a la ACNUR
o a Comar o incluso a Migración a ¿Qué solicitar es la información. CNUR? Perdón. La ACNUR es una organización privada que es un apoyo a los migrantes. Ellos se dedican básicamente, hay muchísima información en Internet, muchísimos videos en YouTube, o ir directamente a exponer su caso y ellos lo que hacen es apoyar al ¿En dónde está la refugiado. CNUR? Aquí en La México. ACNUR está en Anzures. La CNUR en Anzures, la Comal en La la Comar Juárez. es en la Juárez. Inmigración está aquí en En- Ejército. Algo, ay, perdóname, te interrumpí porque No, me surgió la duda de la CNUR. sí, el punto es que como hay muchos migrantes ya en todas las calles, yo cada que veo uno le digo, a ver, ya fuiste a la ACNUR, estás como refugiado, ¿qué necesitas? Investiga, busca, para que no tengas que estar, que haya más opciones, ¿no? Y que haya apoyos y hay programas, hay un programa de regularización ahorita buenísimo que si estuviste irregular en México desde el 2021, migración te da residencia permanente o residencia temporal por 1 hasta 4 años. Y no es un proceso gratuito. Pero, por Entonces, ejemplo, ¿cómo acredita? O sea, supongamos que cruzaron caminando por la frontera Talismán en Chiapas, ¿cómo acreditan que llegaron en tal lo fecha? pueden acreditar con pagos de renta o como con testigos. O sea, Ah, ok, ok, sí sí hay, hay, sí sí hay hay forma. forma, claro, hay forma de hacerlo, pero muchos de estos migrantes no investigan, no se empapan de la información que tienen para Yo creo que poder. es más como la urgencia ya de salir de su país, ¿no? O sea, Ujú. estas caravanas migrantes tan grandes que hemos visto últimamente, yo creo que ya es más como la urgencia y de decir, no es lo mismo irme caminando yo solo con mi esposo y mis 2 hijos, que irnos caminando 500 personas por el mismo lado y que si nos agarran, nos agarrarán a 500 y no solo a Y no 4, solo ¿no? cuatro. Sí, sí, este tema de las caravanas ha ido en aumento muchísimo y siento que el país no tiene ni idea de qué hacer, ni siquiera se meten ya en ese tema. Hacen sus programas de regularización, platican un poco del tema de migrantes, está la Comar ahí y ya. ¿Quién hace más? ¿Gobierno o iniciativa privada y fundaciones? ¿Quién hace más por el migrante? Hay muchas fundaciones, pero en la parte de la Comar está organizada y a sus posibilidades y a sus recursos lo hace. Lo que sí considero es que si pasamos de 80,000 refugiados a 127,000, es que hay un problema. Entonces, debería de ser tratado como tal y empezar a sentarse en la mesa las personas responsables y buscar otro tipo de soluciones, porque ya es ¿Cómo cuál es? empezar a solicitar más programas de refugio, más programas de tránsito. Por ejemplo, si muchos de los migrantes van de tránsito, no solamente hacer programas de refugio, de estadía y residencia legal, sino programas de tránsito para que también todos estos migrantes que van de paso no se queden en México, porque como puedes ver hay muchísimo, tienen que sobrevivir y México tampoco tiene la solvencia para mantener a todas estas personas, ¿no? Y bueno, también necesitamos evidentemente el apoyo de Estados Unidos, que necesitan ahí tener algún tratado o Coadyuva. un convenio, porque hubo eh, un tratado del 42, se llamaba, no recuerdo bien el nombre, en la pandemia, donde Estados Unidos decidió parar cualquier autorización de refugio por temas de salud y por el tema de COVID. Entonces eso aumentó muchísimo la cantidad de migrantes que se quedaron en México porque Estados Unidos no los aceptaba. Entonces sí es un tema más de tratados entre México y Estados Unidos. Hubo otro donde Estados Unidos hizo un convenio con México donde si nosotros aceptábamos a los venezolanos deportados de Estados Unidos daba más visas de trabajo a mexicanos. O sea, una moneda de cambio. Pero hacen ese tipo de tratados que ¿Y no contravienen a los derechos humanos de las personas? es que buscan el tema de la protección del migrante. Y Apelan a ello, pues. ajá, o sea, bueno, yo no te estoy protegiendo, pero México te va a proteger. Pero luego México, de repente, hace unos meses, o no me acuerdo, creo que fue hace un año, estaba lleno de venezolanos, de los que habían deportado de Estados Unidos, familias completas, una cantidad que decías, ¿qué va a pasar? Fueron como los que se murieron en la Ujú. zona de detención en la frontera, ¿no? Exacto.
Por ejemplo, retomando este caso de la frontera de que se quemaron porque uno de los migrantes vendió un colchón y hubo varios muertos, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacen ante esos casos? Nosotros como Como despacho, despacho, ¿no? bueno, es que en el despacho vemos casos particulares. Ok, Damos apoyo, pero cuando son temas así, le compete totalmente al al gobierno. Estado. Ajá, ellos tienen que comunicarle a sus familiares, tienen que ver la forma de los que se puede llevar el cuerpo y regresarlos a sus países y decirle al consulado que vea la forma de resolver ese problema. Celeste, pues yo te agradezco mucho que hayas venido a platicar. Si algo se nos fue, se lo podría decir a nuestro auditorio. Yo creo que fue una entrevista bastante completa, sobre todo porque la gente no alcanza a entender bien el tema de la crisis migratoria. Creo que ya mucho, o sea, al principio los mexicanos era como de, ay, ¡Qué padre! un venezolano, ¿no? Y, yo he escuchado muchos chistes, pero ahora creo que ya les empieza a afectar Sí, en un tema social, ¿no? O sea, ya yo creo que tanto al migrante como al mexicano le afecta en ida y vuelta, ¿no? sí. Pero yo creo que la gente no alcanza a dimensionar que esta crisis migratoria también se vuelve un problema de salud pública, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la Plaza Giordano Bruno y en la Juárez, casas de campaña, campamentos, eh, centenares de haitianos, de venezolanos, ecuatorianos, hondureños, que están esperando su cita en la comarca, que no se quieren alejar tanto porque aparte no conocen la ciudad y pues orinan, defecan, dejan sus restos de comida. Y entonces esa crisis migratoria también está volviendo un problema de salud pública y creo que a la gente la principal molestia es porque mis impuestos voy a pagar atenciones para ellos, ¿no? Una solución pronta no hay, pero entonces lo que se recomendaría es que el gobierno pusiera Sí, sí hay. programa, creo que esto de los programas de tránsito, Sí, podría ser, o mucho más espacios organizados donde se pudieran acomodar a todos estos migrantes, donde pudieran, el tema es que ya está rebasando totalmente la cantidad, entonces yo siento que están como stand-by, pero seguramente van a tener que trabajar en eso y va a haber un punto o de sea, ¿cuál clímax. sería una pronta solución para darle un poco de flujo al migrante? Podría ser, o sea, en la parte legal, no podríamos solamente decir, mientras tengan una legal estancia, ¿no? Porque a todos les damos residencia. Bueno, ya le está dando residencia a todos y luego, ¿qué? Esta gente tiene que conseguir trabajo, tiene que conseguir vivienda, etc. Ahora, ¿quiénes se quedan en México? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes deportas? ¿No? ¿Quiénes, o sea, buscar como filtrar, que seguramente se hace, pero ya está sobrepasando, para qué Filtros filtros específicos. está yendo a cada uno y pues hacer más estadías migrantes porque ese es el objetivo de la estadía. Existe una persona irregular que los llevan a estas estadías, que acá hay uno en Iztapalapa, bueno, hay 35 en todo el país y 387 provisionales en toda la República. Entonces, hacer más estadías donde no esté el migrante en cada lado. Pero México puede sostener económicamente hablando de eso. O sea, no podría haber, por ejemplo, un tratado en el que, a ver, Honduras, tengo aquí registrados a 50,000 hondureños. Tienes Sí, que darme una cuota para que yo sí los hay mantenga acá. tratados y sí hay dinero que recibe México, por eso también existe este tipo de protecciones. Pero el Ah, ok, tema ok. es que ya están sobrepasando y esto va de acuerdo a el, el realmente cuantificar todos los migrantes irregulares que se encuentran, porque si hay tantos inmigrantes que no sabemos, que no tienen registro migración de sus entradas y salidas, los porcentajes se vuelven como Sí, imposibles de irreales. cuantificar. Ujú, ese es el tema. Celeste, yo te agradezco mucho. Ujú. Algo que le quieras decir a la gente de Grupo Pues que Vasca. nos sigan en nuestras redes sociales. El despacho se llama GLSA Migration. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Ahí tengo también varios videos de YouTube. Y tenemos asesoría gratuita. Nos pueden escribir por cualquier medio social. Siempre estamos ahí. Y bueno, para cualquier situación migratoria, soy la licenciada Celeste María.